Hola a todos, bienvenidos a una edición más aquí a Cantabria de cerca. Hoy vamos a hablar de presupuestos de Cantabria, pero también vamos a hablar de muchos temas de actualidad, porque esta mañana conocíamos la noticia: el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha autorizado el pasaporte COVID. Este es el tema con el que queremos abrir hoy con nuestro invitado Cristóbal Palacio, portavoz parlamentario del Grupo Vox, un grupo mixto Vox, ya sabemos que se llama Vox, así, pero de Vox. Que, bueno, bienvenido una vez más, y lo que comentaba al principio, esa noticia: han autorizado el pasaporte COVID. La verdad que esta vez sí se esperaba que nos lo autorizasen. ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, es inevitable que el Tribunal Superior de Justicia lo apruebe, porque ya ha sido fijada esa doctrina por el Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo denegase, ¿no? Las razones para autorizar el pasaporte COVID, teóricas, es que tiene que servir para evitar la exigencia del pasaporte en hostelería, tiene que servir para evitar la propagación, y en teoría tiene que ser proporcional el perjuicio que causa esa exigencia y esa limitación de derechos a los que no tienen ese pasaporte frente a las ventajas que se obtienen. Con las noticias que están saliendo últimamente, en las que el 40% de los vacunados van a reinfectarse o pueden reinfectarse y además transmiten la enfermedad, la exigencia de pasaporte COVID, la verdad es que no es una garantía plena de obtención de ningún resultado eficaz, y sin embargo supone una merma de derechos, ¿no? Es verdad que tiene que ser el Tribunal Supremo quien valore esas dos posibilidades y esos dos bienes jurídicos que hay que solventar, pero mi sensación es que no es una medida eficaz para evitar la propagación. Sí que va a ser eficaz para forzar a mucha población que de forma natural no quería vacunarse, se va a ver obligada a vacunarse, no por convencimiento de que quiera vacunarse, no por convencimiento de que la medida sea adecuada, sino porque si quiere seguir participando en la vida social de Cantabria va a tener que vacunarse. Yo creo que esa pseudo vacunación forzada no es muy razonable, no es muy razonable, ¿no? Si es una exigencia legal habrá que cumplirla, tendremos que respetar, pero yo no la veo razonable, y yo no creo que la situación actual sea lo suficientemente alarmante como para volver a poner medidas restrictivas de derechos. Tenemos una nueva cepa que aparentemente genera efectos muy leves, que es verdad que se contagia mucho, es decir, que va a haber muchas personas con el virus pero que no van a desarrollar síntomas, y esa situación yo no creo que vaya a colapsar los hospitales, que es el gran miedo que todos tenemos y que es el que nos lleva a tomar medidas drásticas. Mi sensación es que no existe esa causa, pero objetivamente si el Tribunal Superior de Justicia lo aprueba, nosotros lo acataremos. ¿Y qué es más deseable o qué viene mejor para Cantabria? ¿Pasaporte COVID, semáforo COVID o ninguna de las dos? El semáforo COVID es arbitrario y enormemente restrictivo, y es terrorífico para la hostelería porque le impide llenar sus locales. El pasaporte COVID no es restrictivo para la hostelería porque los locales se van a poder llenar, es restrictivo para aquellas personas que, ejerciendo su derecho constitucional, deciden no vacunarse. Es discriminatorio y restrictivo para un porcentaje de un 15% de la población que no está de acuerdo con la vacunación y que así se ve obligada a vacunarse. Para la economía de la sociedad es mejor el pasaporte. Como restrictivo de derechos, los dos son pésimos. Entonces, ninguno de los dos es una buena medida, y yo no creo que ninguno de los dos a estas alturas sea eficaz para evitar la propagación del virus, visto el desigual resultado de las vacunas, que es el gran fallo de toda esta película. Si os acordáis, hablábamos de la inmunidad de rebaño con un 40% de contagiados, luego con un 60%, luego con un 70%, ahora ya no existe inmunidad de rebaño, todos lo tenemos claro, las nuevas cepas siguen contagiando, y desgraciadamente la vacuna, al permitir los nuevos contagios y a su vez la transmisión de contagios, tampoco genera inmunidad de rebaño en cuanto a la resistencia al virus. Otra cosa es que los efectos que genera sean mucho más veniales, y que eso nos tiene que llevar a una situación distinta y a un escenario distinto, que es el de convivencia con el virus. De la misma forma que todos asumimos que hay una gripe que es estacional y que genera pequeños problemas respiratorios, pues con el virus pasa algo parecido, y con la cepa sudafricana pasa algo parecido. ¿Justifica la gripe el que durante la época de gripe cerremos los bares? No, no tiene ningún sentido. ¿Justificaría que le exigiéramos a todos los ciudadanos que se inmunicen contra la gripe? No, porque ya vemos que los resultados son veniales. Vale, pues si estamos en la misma situación con la pandemia, ¿por qué
por qué tomamos estas decisiones, ¿no? Porque somos tan enormemente alarmistas con la población. No está justificado. Pese al aumento de las incidencias, pese a que cada vez ahora sí se está empezando a notar en los hospitales, ¿vosotros no consideráis que haya que hacer ningún tipo de medida restrictiva o de control? ¿Qué quiere decir que se está...? Hay una frase que se repite mucho, que es que se está haciendo notar muchísimo en los hospitales. Bueno, tenemos 64, si no recuerdo mal, 64 personas en hospitales, me parece. Claro, de los que 15 están en UCI. Sí, exactamente. Si os acordáis, durante la época de pandemia, las cifras grandes eran 1000 camas hospitalarias, sí, de las cuales estamos utilizando 64, aproximadamente un 6%, y 120 camas de UCI, de las cuales estamos usando 15, un poco más de un 10%. Es verdad que es un porcentaje más alto que el de hace 3 meses. ¿Es preocupante? No, no lo es. Y estamos en mitad de la ola. No es previsible que crezca mucho más. Si estuviéramos en un 50% de la ocupación de las UCI disponibles, pues efectivamente tendríamos que preocuparnos. Pero no lo estamos. Luego, la situación de alarma es injusta. Como ha sido injusto, por cierto, el trato que le hemos dispensado a Sudáfrica. Un país que hace todo lo que debe hacer en beneficio de la comunidad, secuencia el genoma del virus, secuencia el virus, advierte a toda velocidad de muy pocos días de que existe una nueva tal, y lo que provoca es que todos los países decidan cortar vuelos, incluido España, decida cortar vuelos con Sudáfrica. Cuando parece que la cepa es la mejor vacuna que podemos encontrar. Sí, cierto es que además ya se estaba en Europa, desde que Sudáfrica lo declarase ya había llegado a Europa. Sí, pero decir eso va en contra del discurso dominante, ¿no? Bueno, ahí cada uno lo que considere. Cada uno al final se tiene que formar su propio criterio. Efectivamente, y eso es lo importante. Lo importante es que todos seamos conscientes de que todos somos ciudadanos independientes, de que todos tenemos nuestros propios derechos y que cada uno tiene que tener capacidad y derecho a tener sus propias ideas y a no aceptar las ideas que nos dan los demás. Efectivamente, ese es el resumen. Y aún así, ¿qué os parece lo que te quería preguntar? Que pese a que no estéis de acuerdo con las medidas, tenga que ser la justicia la que diga si esas medidas son legales o no son legales. Eso me parece esencial. Eso me parece esencial porque, y es importante que los ciudadanos lo entiendan, el gobierno no tiene capacidad para restringir los derechos fundamentales. Da igual el número de diputados que tenga un gobierno, da igual que gobierne en mayoría absoluta que en minoritaria, que tenga el 100% de los votos. Los ciudadanos tenemos una serie de derechos fundamentales de los que no nos podemos ver privados por decisión del Ejecutivo. Si el Ejecutivo considera que nos tiene que privar de esos derechos, necesita el aval de un segundo poder, que es el judicial. A mí me parece fantástico que sean los jueces los que tengan que decidir. No porque esté convencido de que probablemente tengan más criterio que nuestros políticos, sino porque es un reparto de poderes que facilita un equilibrio en el que se impide la dictadura del Ejecutivo. Sí, me parece fantástico. Bueno, más temas, porque Cantabria está viviendo en las últimas semanas una situación complicada, ya no en cuanto al coronavirus, sino en cuanto a las inundaciones. Las lluvias, bueno, han desbordado totalmente los ríos. Se han escuchado ciertas voces críticas sobre la limpieza de los ríos y que esta puede ser una causa fundamental. ¿Cuál es vuestra opinión? Sobre la falta de limpieza. La falta de limpieza, perdón, en los ríos, sí, evidentemente. Si estuviese... Antes hablábamos de la capacidad de nuestros políticos. Llevamos toda la legislatura con esta denuncia. Al poco de empezar la legislatura se desborda el río Híjar en Reynosa y se desborda el Ebro y tenemos unas inundaciones brutales. Se produce una discusión en el Parlamento en la que el gobierno regional intenta echar la culpa a la Confederación Hidrográfica y es precisamente Vox quien explica al gobierno que el mantenimiento, es decir, la limpieza de los ríos a su paso por las zonas urbanas es competencia de los ayuntamientos y que los ayuntamientos que no tienen capacidad presupuestaria para afrontar estas obras de limpieza y mantenimiento delegan tradicionalmente en el gobierno, con lo cual es el gobierno de Cantabria el que, teniendo obligación de prever, y además prevé tradicionalmente unos 2 millones de euros para limpieza de ríos que luego no ejecutan, ¿no? Luego es responsabilidad del gobierno la limpieza de los ríos a su paso por las zonas urbanas. En la práctica, el río Híjar y el río Ebro a su paso por Reynosa o el Asón a su paso, ¿no? ¿Se han limpiado los cauces de los ríos a su paso por las zonas urbanas? No, no se han limpiado. La única obra que se ha hecho no la ha hecho el gobierno regional, la ha hecho la Confederación Hidrográfica en el Híjar, porque no era solo limpieza, era modificación y ampliación del cauce para permitir el desagüe. Pero lo que es sencillo, lo que es fácil de hacer, que es meter una pala para quitar las hierbas y el rastrojo que se ha ido acumulando en el río durante el verano
y limpiar los ojos de los puentes para que puedan desaguar con mucha facilidad, eso es responsabilidad de cualquier ayuntamiento, y si no puede acometerlo él en solitario, del gobierno regional. ¿Se ha hecho? No, en ninguno de los ríos, en ninguno. El gobierno regional no ha hecho nada y los ayuntamientos, Reynosa o Ampuero o Ramales, no han hecho nada. Hay que criticarlo, claro, porque estamos aquí para eso, estamos para solucionar los pequeños problemas que tienen los ciudadanos, todos uno detrás de otro, para que cuando esas eventualidades llegan no se produzca un problema. Y en este caso, en cuanto ha empezado a llover, se han producido las inundaciones. Y me da igual hablar de Reynosa que hablar del Sardinero con el famoso tanque de tormentas que parece que tiene un efecto justo contrario al pretendido, ¿no? Es una mala actuación de los gobiernos municipales y del gobierno autonómico, y hay que criticarla porque los ciudadanos no se merecen este tipo de gobiernos inútiles. La del tanque de tormentas ha sido muy comentada, pero al parecer el tanque de tormentas ni siquiera llegó a entrar en funcionamiento el día que se inundó el Sardinero. Entonces hemos hecho una obra fantástica para que sirva en unos supuestos en los que no sirve cuando tendría que ponerse en funcionamiento, porque no llega a entrar en funcionamiento. Bueno, pues eso refleja nuestra capacidad, ¿no? Pues es que es difícil comentar más un hecho que es de tan objetivo sonrojante, ¿no? Bueno, y también respecto al tiempo, ha habido críticas. Desde el martes está la Asociación de Hostelería muy enfadada con las previsiones que se daban del tiempo, porque estaba afectando gravemente a los negocios de Cantabria, cuando la Dirección General de Tráfico pedía que se adelantase la vuelta a casa por lo menos un día para evitar esas grandes nevadas. ¿Creéis que hemos tenido alarmismo? Yo he escuchado a Ángel y he escuchado al presidente y no me da la sensación de que estuvieran enfadados. Lo que sí ha dicho, y es un hecho objetivo, es ese anuncio ha provocado que perdiéramos uno de los 5 días, que aproximadamente puede ser un 20% de la facturación. Y lo que él ha explicado fantásticamente bien es, con esa información y esa insistencia en la información, se ha conseguido esta situación. Si hubiera nevado realmente y se hubieran bloqueado los puertos, hubiera sido una información muy relevante y hubiera tenido todo el sentido del mundo. La realidad es que todos los que han visitado en Cantabria durante todo este puente han podido volver a Madrid y en ningún momento se ha interrumpido el paso de vehículos de turismos por la carretera ni de autobuses, con lo cual no llegó a ser necesario. Y nos ha provocado un daño económico, y se lo ha provocado específicamente a la hostelería, que es la que más ha sufrido durante todo este periodo. Yo no sé si fue alarmista, lo que sé es que en la práctica no fue necesaria esa precaución, y de los 5 días de puente se ha perdido uno. Claro, es un problema para ellos. Entiendo no su enfado, ellos probablemente asuman que cada uno tira para lo suyo y para tráfico era mucho mejor escalonar la vuelta, pero a ellos económicamente les ha perjudicado. Son las reglas del juego, cada uno mira sus competencias, pero entiendo su queja y entiendo su malestar, claro que sí. Es que quedarte sin un día en la temporada de invierno es un problema, porque no hay muchos días en los que puedas facturar en un hotel. Pero precisamente sobre la información del tiempo, por ejemplo, cuando en las inundaciones de Cantabria de la semana pasada se dijo que no se había aclarado lo fuertes que iban a ser. En este caso parece que se ha sobreactuado o sobreinformado. Vale, pero no podemos encontrar el equilibrio. Son órganos distintos. La Dirección General de Tráfico sí. Lanza un aviso que afecta a toda España, explicando que va a haber muchos problemas por todo el norte de España. No habla específicamente de cierre de la A67. Lo que ocurre es que tal y como se da esa información, pues todo el mundo dice va a haber problemas por el norte, Asturias, León, Galicia se va a ver afectada y es una afectación general. No había una recomendación de no viajar a una autovía determinada, por ejemplo, no había una recomendación de no bajar a Cantabria. ¿Qué es lo que hubiera hecho la Dirección General de Tráfico si realmente hubiera peligro de que se cerrase la autovía que nos une con la meseta? Luego, la situación de tráfico es una advertencia genérica dentro de un ámbito genérico, pero que todo el mundo tiene que ser capaz de discernir que no es lo mismo el puerto de los Tornos que la A67, y que la A67 raramente se cierra. Lo que ha pasado con las avenidas de agua del otro día es que el 112 en Cantabria y la Consejería de Presidencia tenía que haber advertido a los ciudadanos que se iban a desbordar los ríos, y no se dijo ninguna advertencia. Que en un mundo ideal les hubiera advertido el día antes, a las 4 de la mañana se os va a desbordar, y no lo hizo el día antes. En un mundo menos ideal tenía que haberlo advertido a la hora de cenar. En un mundo mínimamente razonable tenía que haber advertido 3 o 4 horas antes de que se produjera la avenida, porque si ves que el río va bajando lleno, pues tienes que calcular cuándo va a llegar a los pueblos, y tampoco se hizo.
se estacionó un coche para ver qué pasaba y no se advirtió a nadie hasta que el agua les llegó al cuello. Y eso es una negligencia muy grave, porque es la advertencia de un hecho cierto que sabes que se va a producir, que se está produciendo en las cuencas altas y que luego va bajando y que es perfectamente previsible. Y no se articuló ningún sistema de advertencia a los vecinos. Y una vez que se produjo, tampoco se han tomado medidas para atenuar los daños. Nosotros desde el primer momento explicamos, el equipo de montes de forestales, que también está vinculado al 112 para situaciones extraordinarias, ha invertido 6 millones de euros en autobombas. Estaban todas las autobombas guardadas en las naves y los piquetes en sus casas. Por cierto, pagados, porque se les paga, pero no se les había movilizado. Con lo que han tardado 4 días, después de nuestra denuncia, en movilizarles y ayudar a los vecinos a sacar agua de los garajes. Y eso es otra negligencia grave de nuestro gobierno, que tiene que ser capaz, primero, de preverlo, para atenuar los daños. Y una vez que se producen los daños, hacer todo lo posible y lo antes posible para que la vida de nuestros ciudadanos recupere la normalidad lo antes posible. Y no han hecho ni una cosa ni otra, han esperado a que bajara la marea. Pues muy importante, pero vamos a ver cómo evolucionan los próximos días, porque la situación sigue estando bastante complicada. Claro, es que está lloviendo muchísimo. Todos los que vivimos en algún pueblo vemos que todo el terreno ya no es capaz de absorber más agua que la que ha absorbido. Luego todo el agua que está lloviendo va directamente a los ríos y es previsible que haya problemas, claro que sí, y tenemos que plantearnos cómo lo hacemos. No vale solo con restringir el derecho de los vecinos a construir en las zonas inundables, que me parece fantástico. Tenemos ya edificaciones que históricamente están en los bordes de los ríos y que tenemos que ser muy cautos con ellas y que tenemos que tutelarlas y tenemos que avisar a los vecinos cuando haya problemas y intentar que no ocurran y hacer todas las obras. Y es que en la anterior avenida lo que se puso de manifiesto es que si se hubieran limpiado los cauces a su paso por los pueblos no tendríamos el problema que tuvimos. Eso es lo grave, que es que el desbordamiento del río no es fruto de la fuerza de la naturaleza, sino de la falta de diligencia de nuestros políticos. Cambiando completamente de tema, en este caso, estuvo hace un par de semanas aquí la presidenta de CONCAPA. Están bastante preocupados por todo el tema educativo y las reformas que se están haciendo en el sector de la educación. Este es el año clave porque se está preparando ya, digamos, la entrada fuerte en vigor de la ley CELA. ¿Cómo lo veis vosotros para Cantabria? Mira, el mundo de la educación es un mundo complejo en el que tenemos varias ideas que son muy claras. Una, no hay un plan educativo que sirva para una generación. Cada gobierno que llega cambia la ley, la modifica y no se llega a implantar plenamente ninguno de los modelos educativos. Y desgraciadamente ninguno de los modelos educativos es consensuado entre todos los agentes y entre todas las sensibilidades políticas, con lo cual no llega a tener la suficiente vigencia para llegar a la conclusión de si es bueno o es malo. Lo que sí tenemos muy claro es que desde el gobierno de Cantabria hay una idea muy clara que consiste en desviar recursos para los colegios de titularidad pública en perjuicio de los colegios de titularidad privada que se conciertan con el gobierno. Como sabes, todos los estudiantes de Cantabria tienen acceso a una educación gratuita y esa educación gratuita la pueden recibir a través de colegios de titularidad privada concertados con el gobierno o a través de colegios directamente públicos. Bueno, pues sistemáticamente, desde hace bastantes años, pero en este presupuesto es evidentísimo, se margina a los colegios concertados a los que no se les trasladan recursos. El coste medio por colegio está en torno a los 3.800 euros, mientras que, y con esos 3.800 euros por alumno, tienen que atender a las goteras que se le van a generar estos días, tienen que pagar a los profesores, tienen que pagar el aula de informática si quieren instalarla. Todas las actuaciones que quieran realizar en el colegio, cualquier obra, el patio, el pabellón, lo que quieran hacer, tienen que hacerlo con ese dinero que les da el gobierno. Porque no debieran recurrir a los padres, porque los padres ya pagan sus impuestos y tienen derecho a una educación gratuita. Y sin embargo el gobierno destina solo para pago de salarios y gasto corriente 6.600 euros, me parece que es, por estudiante que va a la pública, más todos los gastos de mantenimiento de los centros, todos los gastos. Nosotros calculamos que los recursos destinados a los colegios de titularidad pública son el doble de los destinados a los colegios de titularidad concertada, que en la práctica lo que supone es que dos estudiantes, uno que acude a una escuela concertada y otro que acude a una escuela pública, con los mismos derechos, con el mismo derecho a una educación gratuita, uno recibe el doble de recursos que el otro. Y esa desigualdad o se traslada directamente a los alumnos, es decir, un alumno tiene que enfrentarse a una educación con muchos menos recursos, o se sobrecarga a los padres del alumno desfavorecido el aportar los recursos necesarios. Eso es absolutamente discriminatorio.
discriminas al alumno que por su creencia religiosa, por su voluntad de acceder al mismo colegio en el que estudiaron sus padres, o por su convencimiento de que el colegio al que acude da una mejor calidad educativa, por la razón que sea, me da igual la que sea, le discriminas en función del alumno que acude a un colegio público. Y esa discriminación no es constitucional y no es aceptable. Pero lo más grave de esa discriminación es que las estadísticas muestran que todos los colegios y todas las plazas de concertada, es decir, las discriminadas, se llenan todos los años. Que hay un colectivo de padres, en Santander más de la mitad, que prefieren para sus hijos educación concertada. Y que el gobierno, además de destinar más del doble de recursos a la pública, la única forma que tiene de llenar las plazas de pública es ir cerrando cada vez más plazas de concertada. Y eso priva algo que para nosotros es fundamental, que es el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y la forma en la que antes hablábamos del pasaporte COVID y de cómo obligamos a la gente a vacunarse aunque no quiera, ¿no? Esto es algo parecido. Te voy a forzar a ir a un colegio público aunque no quieras. Aunque pienses que la educación que tu hijo recibe es peor, que la atención es menos personalizada, lo que quieras. Me da igual lo que tú pienses, yo creo que la pública es mejor y que la tengo que potenciar y por eso voy a destinar recursos. Cuando eso ocurre 1 año o 3 o 4, no pasa nada, porque las inercias se mantienen. Cuando sistemáticamente esa discriminación se mantiene en el tiempo durante varias legislaturas y como el gobierno socialista, regionalista, llevamos ya 20 años, empieza a haber una brecha de disfrute de recursos entre unos y otros y empiezas a ver colegios públicos hiperdotados con colegios concertados en los que su calidad educativa se mantiene por el esfuerzo personal de los docentes. Y eso es injusto para los docentes, para los padres, para el propio colegio en sí mismo, ¿no? Yo tengo profesores ahora que me dicen, es que nos llaman de la consejería y nos dicen que pidamos todo lo que necesitemos de informática, que nos lo van a dar. ¿Y os lo dan? Sí. ¿Y tenéis que justificar qué vais a hacer con ello? No, simplemente que pidamos, que todo lo que pidamos nos lo dan. ¿Vale? Y sin embargo esa oferta no se la hacemos a la concertada, ¿no? ¿Para qué? ¿Para poder decir que los públicos están mejor dotados? Si lo damos por sentado, llevamos 20 años sufriendo esa situación. Pero es discriminatorio y es injusto para la parte de la población que le gustaría ir a un colegio concertado y que no puede. Y es un intento de demostrar que lo público es mejor porque es la única opción. En un mundo ideal del socialismo habría un colegio para que fueran los hijos de los políticos y luego todos los demás tendrían que ir a la pública. Y eso pues no nos gusta. Bueno, no me gustaría que terminásemos la entrevista y nos quedásemos sin tiempo sin hablar de tema presupuestos, porque habéis presentado las enmiendas. 140 enmiendas que llegan desde el grupo Vox. Sí. No sé si tenéis esperanza de poder negociar alguna con el gobierno o no creéis que os vayan a aprobar absolutamente ninguna. Nunca nos han aprobado ninguna. En los 2 anteriores presupuestos que hemos planteado, y hemos planteado enmiendas razonabilísimas, no se nos ha aceptado ninguna. Yo creo que es tan sonrojante esa negación de ninguna que alguna que es esencialmente formal probablemente nos la aprueben este año. Pero en la práctica son rectificaciones de errores que se hubieran solventado de oficio, con lo que no nos van a aprobar ninguna que ponga de manifiesto las sugerencias que nosotros hacemos para mejorar el presupuesto. Nosotros no estamos conformes con el presupuesto que se hace en Cantabria y las enmiendas son la forma de explicarle a la población qué hubiéramos hecho nosotros con parte de ese dinero, ¿no? Cómo hubiéramos fomentado la educación y hubiéramos destinado más recursos, por ejemplo, a los estudiantes. Cómo hubiéramos mejorado la ganadería en Cantabria, cómo hubiéramos dado ayudas a algún colectivo que lo necesita y hubiéramos quitado ayudas a chiringuitos o a sindicatos, que se lleva cada uno de ellos $500.000 de euros sin saber muy bien para qué lo destinan, ¿no? O cómo hubiéramos desmontado subvenciones a ONGs que forman parte de un entramado satelital de los partidos de izquierda, en las que hay mucha gente viviendo de la sopa boba del gobierno sin una utilidad clara para la sociedad. Nosotros hacemos las enmiendas porque tiene que quedar por escrito y registrado cuál es nuestro modelo, y luego porque nos va a servir en el debate que tengamos esta semana y la que viene, en los debates que estamos teniendo, para poner de manifiesto algo que nosotros no nos cansamos de decir. Cantabria tiene que despertar, otra Cantabria es posible, tenemos que cambiar el rumbo que está siguiendo la región
Y Vox propone una alternativa al actual estilo de gobierno, que creemos que es mucho más sensata, que aboga por la reducción del gasto, por la reducción de los intereses, por la mayor eficacia en la gestión de la administración. Y los presupuestos es el escenario en el que eso se explica, aunque no sirvan para nada. Y aunque creáis que nos las van a aprobar, ¿habéis pensado alguna vez en seguir la estrategia nacional de decir, como este presupuesto no vale, mejor no planteamos enmiendas, porque no van a valer para nada? Sí. La estrategia nacional hizo una enmienda a la totalidad, porque no son los presupuestos que queremos, y luego hizo un enorme esfuerzo de investigación, de formalización y de sugerencias. En Cantabria, por la mecánica del Parlamento de Cantabria, entendemos que es más eficaz y más pedagógico para con la población el presentar las enmiendas, porque pone de manifiesto qué tipos de gastos son infumables y tenemos que quitar. Y nos permite ir señalando uno a uno los gastos que no nos gustan. Entonces nosotros creemos que para Cantabria la estrategia nacional, que nos parece muy chula y que es muy eficaz, nos privaría de esa señalización de cada uno de los chiringuitos que vamos a poder señalizar y de cada uno de los gastos erróneos. Bueno, pues Cristóbal, tienes un par de semanas muy entretenidas en el Parlamento de Cantabria, hasta el 22 que se aprueben los presupuestos. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. Nos despedimos ya aquí con esto. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Y encantados también de estar con ustedes que nos han estado viendo. Nosotros nos despedimos, pero recuerden que volvemos próximo martes a partir de las 10 de la noche aquí en Popular Televisión.